Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Buenos días para todos, hermanos. Qué placer poder una vez más estar juntos a través de este medio virtual y seguir adelante con los rudimentos de lo que tenemos que hacer, honrando la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Y seguro que el congregarnos, el estar pendientes de todo lo que hacemos en estos tiempos, como el día de hoy que estamos guardados en cuarentena, resguardados, buscar estos espacios estoy seguro que está alineado con la voluntad de Dios. Bienvenidos a este servicio dominical. Vamos a cantar juntos. Vamos a bendecir el nombre de Dios en esta mañana. Esa es la invitación. Vamos a adorar al Señor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Señor, bendícelo en esta hora. Ven y adora al Señor. Amén.
cantando con gozo, con salmos, con palabras de alegría y dándole la gloria y la honra al Dios vivo que nos ha dado todo lo que tenemos y es la base fundamental de todo lo que somos. Qué bueno comenzar cantando y qué bueno comenzar con ánimo. El día de hoy quiero leer en este momento el Salmo 90. Búscalo ahí en tus dispositivos o si tienes la Biblia mejor. El Salmo 90 es una oración hecha por Moisés. Interesante este salmo por eso. Y llama mi atención la manera como habla Moisés del Señor. Y nosotros podemos unirnos a esta manifestación, a esta oración de Moisés con estas mismas palabras casi, que se llena mi corazón de pensar en el Señor. Y qué bueno que lo hagamos así en esta mañana. Dice el Salmo 90 en los versos 1 y 2. Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos y hasta los postreros, tú eres Dios. Amén. Di en tu casa, desde antes de todo esto, por más que nos parezca grande todo esto, desde mucho antes y desde siempre, nuestro Dios es Dios. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Siempre y siempre, ¿quién sino el Señor ha soñado el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará el pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh
Amén y amén. Bendito el Señor Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Él dijo, háganse y fueron hechos. Ese es el Dios en el que creemos. Y nosotros nos resguardamos nuestra esperanza, nuestro corazón y todo nuestro ser justamente en eso. En que sabemos quién es nuestro Dios. Le conocemos y sabemos su poder y sabemos que en él podemos esperar. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Nosotros estamos ahí, acogidos a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Di ahí en casa, Señor, cierra tus ojos y dile, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres el Dios en quien confío. Amén. Acompáñenme a orar. Dios mío, gracias por esta mañana, gracias por este servicio, por este tiempo que estamos pasando. Gracias porque podemos pensar en ti. Podemos pensar en ti y meditar en quién eres, en tu grandeza, en tu poder. Cantamos alabanzas, leemos la palabra y todo nos maravilla porque todo nos lleva a pensar justamente en quién eres tú, Señor, en todo lo que has hecho, todo lo que haces y todo lo que harás por nosotros. En esta mañana te damos la gloria y la honra a ti y únicamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, esperando que todo lo que hacemos y decimos sea guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro, mi existir, en ti yo vivo seguro. Tú conoces cada deseo, me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro,
solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro me existir, en ti yo vivo seguro. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro me existir, en ti yo vivo seguro. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Y es para nosotros cada domingo muy especial, porque podemos pensar en la bondad de Dios, podemos pensar en su poder, podemos pensar en todo lo que ha hecho por nosotros nuestro buen Dios. Podemos pensar y entender que estamos donde estamos y vamos donde vamos por la misericordia y la gracia de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ese amor se fundamenta en la obra de Cristo Jesús. Y qué bueno que, como todos los domingos, haya apartado un poco de pan y un poco de jugo de uvas para meditar en el gran amor de Dios para con nosotros. Cuando tomamos la cena, recordamos ese amor que desborda nuestro pensamiento. Pensar que el mismo Dios Todopoderoso, sin necesitarnos, porque Él es quien es suficientemente en sí mismo, por siempre lo ha sido, lo será, y por los siglos de los siglos así es. Entregar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí es algo que regocija mi corazón. Solo tengo palabras de agradecimiento, y cuando tomo la cena pienso en eso. Y digo, gracias Dios por tanto amor, porque no merecía tanto amor. Gracias Señor. Gracias Señor por tanto amor. Gracias Señor por darnos tanto y tanto y tanto y tanto. Bendito sea tu nombre Señor. Y qué bueno que esa sea la oración que sale desde tu corazón, para que podamos entonces regocijarnos en su misericordia y gustar de un lindo momento en el Espíritu, en donde podemos adorarle y bendecirle. Cuando tomamos la cena, usualmente lo hacemos cuando estamos reunidos todos juntos en comunión en su nombre. Por las circunstancias actuales eso no es posible, pero como lo estás haciendo en casa, con los tuyos, puedes tomar del pan y puedes pensar en la comunión que nos da lo que nos arropa a través de la sangre del cuerpo de Cristo como su iglesia. Y podemos juntos hacer de este momento una cadena de adoración y un momento especial para tomar y gustar del pan y del jugo de uvas. Damos gracias a Dios porque sabemos que no lo hacemos como algo
a través de las rutinas que hemos venido desarrollando una y otra vez, como por repetición y porque hay que hacerlo, sino realmente lo hacemos en esta mañana en adoración. Demos gracias. Dios, gracias por el pan y por el jugo de uvas. Bendito sea tu nombre, Señor, y gracias porque podemos gustar de estos símbolos, entendiendo que nos hablan de tu cuerpo y de tu sangre ofrecido en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias porque son tan solo símbolos, porque tú ya hiciste el sacrificio, el mejor y todo suficiente. Por eso en esta mañana te adoramos y te damos gracias. Bendice estos símbolos, Señor, y los tomamos en tu nombre. Amén y amén. Puedes tomar de los símbolos en este momento. Postrarme y adorar cuando
Celebramos la fidelidad de Dios en esta mañana. Celebramos que el Señor ha tenido cuidado de nosotros en todo momento. Celebramos que el Señor nos ha provisto de todo lo necesario, de techo, de comida, de abrigo. El Señor es nuestro sustento y nuestra alegría en esa dirección. Podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Nada pasa por alto el Señor. Él nos tiene al día con todo lo que necesitamos. Y por eso le damos gloria a Dios y por eso nosotros los que le conocemos entendemos el ofrendar como un privilegio. Apartar un poco de lo que Él nos da y poder ofrendarlo. Hablamos de dinero, hablamos de cosas en especie, hablamos de tiempo y ofrendamos de lo que hemos recibido. El Señor no nos está pidiendo de lo que no tenemos. El Señor nos pide que ofrendemos y seamos fieles, mayordomos fieles conforme a lo que Él nos ha dado. Y dice la palabra de Dios que conforme hemos prosperado en la semana, apartemos un poco y entonces podamos darlo, porque es más bienaventurado dar que recibir. Así que para las ofrendas, para el tiempo de ofrendas y diezmos, acá está nuestro número de cuenta para que puedan hacer transferencias si les queda bien. Si quieren hacerlo de otra manera, como algunos han hablado conmigo, pues entonces también pueden hablar con el hermano Julio o conmigo para hacerlo y entonces nosotros canalizar esos recursos como corresponde. Acompáñenme a orar. Gracias Dios por las ofrendas. Oramos que las bendigas. Oramos que bendigas, Señor, al dador alegre y que pueda ser entonces esto bendición para todos. Confiamos en ti. Danos sabiduría para manejar estos recursos. Y gracias, Señor. Gracias porque no nos ha hecho falta nada hasta el día de hoy. Eres fiel, Señor. Amén. Asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar y en el firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido
Es fiel el Señor, Dios es fiel, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha sobreabundado y nos ha provisto desde lo más sencillo hasta lo más grande e importante de nuestras vidas. Y dentro de esa provisión de Dios tenemos la palabra de Dios, que es la que nos enseña y nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios ahora para nosotros es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Y qué bueno que el día de hoy tenemos clase de niños, tenemos clase de escuela dominical. En este momento van a estar enviando el link para que se vayan conectando y se vayan todos sintonizando. Ojalá que sea un día especial para nuestros niños y para nosotros también. Yo espero que cada vez que vamos a la palabra de Dios podamos experimentar el gozo que nos debe regalar el escenario de estar expuestos a lo que Dios dice. Vamos a orar por el tiempo de la palabra en esta mañana. Dios mío, gracias porque podemos conocerte, podemos gustar de tu cuidado y de tu provisión también en el escenario espiritual. Gracias porque nosotros entendemos que necesitamos de tu consejo, Señor. Oramos por la clase de los niños en la escuela dominical para que sea sobrenatural la acción de tu Espíritu Santo y que no salgan igual. Y asimismo por nosotros para que este tiempo en la palabra, en tu palabra, realmente regocije nuestros corazones y no salgamos siendo los mismos que llegamos. Que sea tu Santo Espíritu enseñando. Oro en el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Vamos a la palabra. Los niños, conéctense que ahí están y nosotros nos quedamos para escudriñar un poquito de las Escrituras. Amén y amén. Yo les pido, mis hermanos, que vayamos poniéndonos entonces en contexto de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a estudiar esta mañana, y tiene que ver con algunos pasajes que voy a citar en las Escrituras, pero que tienen que ver con la realidad de quienes somos nosotros espiritualmente en el Señor. Y puede ser esta predicación de esta mañana, podría ser un nuevo balance otra vez. Podría ser un tiempo en el que el Señor pueda estar llamándonos a barajar de nuevo. Hay cosas que pensamos que ya hemos, sé que hay circunstancias en las que a veces creemos que estamos dando vueltas y tan solo hacen parte del propósito que Dios está utilizando, de las cosas que Dios está utilizando para cumplir su propósito en nosotros, más bien. Y entonces, qué bueno que nosotros podamos confrontarnos con lo que realmente somos. Y somos lo que somos por lo que tenemos. Y en el área espiritual, pues eso es parte fundamental de lo que somos. Somos lo que somos por lo que tenemos. Y lo que tenemos está fundamentado hoy día en nuestro Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, que nos regala la posibilidad de la vida eterna. Y entonces en esta mañana yo espero que todos los que estemos escuchando tengamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si así no es, no dejes pasar el día de hoy, porque el día de hoy es día de salvación. La misericordia de Dios es nueva esta mañana y está el Señor esperándonos con brazos abiertos para que vayamos y para que todos vengan a gustar de su misericordia y de su gracia para tener vida eterna. ¿Cómo se tiene vida eterna? Creyendo en Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ya en ese escenario de la salvación, qué bueno que podamos pensar nosotros a través de algunas circunstancias puntuales que encontramos en la palabra, el poder confrontarnos en la vida que llevamos, si va en la dirección que Dios quiere o no. ¿Estamos andando en la dirección que el Señor quiere para nuestra vida? ¿O sencillamente estamos andando?
Eh, es importante saber para dónde vamos. Los de Cristo vamos para el cielo. Y eso es una realidad que se fundamenta en su palabra y en sus promesas. El Señor dijo en Juan 14, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y yo estoy esperando ansiosamente poder ir a ese lugar, para estar con el Señor por toda la eternidad. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Te imaginas ese lugar? Bueno, para allá vamos los de Cristo. Es allá, yo no sé, yo escribí una canción que dice, yo no sé el día ni la hora, no sé el momento en que el Señor viene, pero lo mejor de esa promesa es que cuando Cristo venga yo me voy con Él. Aleluya. No sé si se demore más, si se demore menos, pero lo que sí sé y en lo que descansa mi esperanza es que cuando Cristo venga yo me voy con Él. Para allá voy. Ese es mi morada, a donde voy a llegar. Allá es donde voy. Pero mientras eso pasa y mientras llego, ¿cómo estoy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo va la cosa al día de hoy? ¿Estoy en lo que debo estar? ¿O no estoy en lo que corresponde? Y lo digo porque encontramos varios pasajes en la palabra de Dios que nos invitan a que nosotros estemos como corresponde, esperando al Señor de los cielos. Voy a leer primero un pasaje en Gálatas capítulo 2. Este pasaje habla, el que está hablando es Pablo, y Pablo está manifestando, digamos que declarando con mucho ahínco de él una condición que debería ser la nuestra constante. Y digo yo, voy a leer desde el verso 17 de Gálatas 2, y digo yo que debería ser porque cada vez que leo este pasaje siento un golpe fuerte de responsabilidad en mi corazón. Y es que el apóstol Pablo, después de que conoció a Cristo Jesús, no volvió a ser el mismo. Y no debería ser así. Porque eso parte en dos la vida. Antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Antes estábamos lejos y ahora estamos cerca. Antes no teníamos esperanza y ahora estamos hablando de que nos vamos a un lugar que Él preparó para nosotros. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 la palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva en Cristo Jesús. Ahora, no teníamos esperanza más allá de lo que este mundo pudiera dar, y ahora el Señor nos hizo renacer a una esperanza viva en Cristo Jesús. Y eso te parte la vida en dos. Eso no puede ser algo más. Eso tiene que ser determinante y se debe notar. Punto número 1. El Señor parte nuestra vida en dos. El evento de conocer al Señor Jesús es un antes y un después. Número 2, se nos tiene que notar. No solo es suficiente ser, sino hay que parecer también. Y voy a leer ahora sí Gálatas 2:17 para ahondar en este punto. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Y aquí ya empieza a decir el bueno. El contexto que él habla de la ley, para algunos que de pronto no tienen como muy claro de qué habla Gálatas y todo este lío de la ley y todo el cuento, tiene que ver con las leyes que seguían muy al pie de la letra los judíos y que tan solo servían
para manifestar el pecado. La ley fue dada para evidenciar el pecado en nosotros y la necesidad que tenemos de que nos salvara el Señor. Por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, él dice, yo estuve ahí sujeto al tema de la ley, pero finalmente entendí que eso era tan solo algo necesario para poder ir a algo mejor que eso. Y entonces dice, ahora ya no vivo para la ley, sino vivo para Dios. Ya no vivo para la ley porque durante mucho tiempo él estuvo muy ceñido a los rigores de la ley y de hacer lo que la ley decía al pie de la letra y guardar las fiestas y no sé qué y tararí, tarará. Pero eso lo subyugó a un escenario religioso que no era en sí mismo el fin de todo. La ley no es el fin. La ley sencillamente se dio, y reitero esto para que quede claro, para evidenciar nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios al ver la incapacidad de cumplir la ley. Una de las cosas que me impacta en la lectura de los evangelios es ver cómo el Señor todo el tiempo estuvo tratando de decirle esto a los fariseos y a la gente. No estuvo desvirtuando la ley. No, en ningún momento el Señor Jesús lo hizo. Pero sí estuvo aclarando este punto fundamentalmente. El Señor Jesús estuvo de alguna manera apuntando muy agudamente hacia la razón de ser de la ley y la adecuada postura ante la ley y ante Él, que ahora estaba enfrente de todos y manifestándose como la gracia de Dios que se hacía carne en medio de nosotros. Y entonces podrías escribir en tus notas, apuntar o si no lo estás haciendo, escuchar atentamente esto que voy a decir. Pablo, antes de conocer al Señor Jesús, vivía para la ley y en nombre de Dios hacía algunas cosas sujetas a la ley que eran terribles. Él estuvo persiguiendo a la iglesia de Dios. Él tuvo que ver con la muerte de Esteban, de un hombre piadoso. Él hizo muchas cosas muy desafortunadas en su carne cuando estaba viviendo para la ley. Cuando estaba siendo un religioso, cuando estaba haciendo cosas en nombre de Dios, envuelto en su religiosidad. Yo quisiera también que miráramos esto no dentro del contexto histórico de Pablo, sino del contexto actual. Porque nosotros, aunque no estamos en ese escenario judío, aún dentro de la iglesia, podemos asumir algunas posturas muy religiosas, un poco legalistas y tan solo, ¿cómo decirlo? Para que el Señor nos lo aclare un poco más. Y tan solo son en sí mismas cosas que se hacen. Y entonces tenemos algunos rigores dentro de nuestras formas y entramos a ese contexto religioso también siendo cristianos. Y debemos guardarnos un poco de eso porque terminamos viviendo para eso. Una de las cosas que más admiraba de Álvaro Peña, nuestro amado Álvaro, era que él no hacía las cosas porque tenía que hacerlas, sino porque realmente eran parte fundamental de lo que quería hacer ahora en Cristo Jesús. A veces encontramos mucha gente que hace muchas cosas porque hay que hacerlas. ¿Por qué hay que hacerlas? ¿Por qué tengo que hacerlas? Pero tan solo son el resultado de la cotidianidad y de la rutina. Pero no de fondo, tan solo son forma. Qué bueno que podamos ir al fondo, porque aquí el apóstol dice que ya no vive para eso, murió para la ley, ya no vive para esa religiosidad, ya no vive para estar juzgando a otros, ya no vive para medir a los demás contra su propia estatura espiritual, ya no vive para criticar todo lo que se hace o no se hace conforme cada uno lo esté haciendo, ya no vive para cumplir sus propios
anhelos y satisfacer su corazón y su ego o lo que sea. Ya no vive para eso. ¿Sabes qué pasa con la religiosidad y con la ley? Como lo expone el apóstol Pablo en este pasaje que estamos revisando en esta mañana. Que cuando tú cumples algún punto de eso es que decía la ley y ninguno puede, todos que terminamos ponchados en todos los puntos, pero la religiosidad, la religión es tan mentirosa y tan inadecuada, tan que venda los ojos. Y algunos de estos muy religiosos y muy santitos, entre ellos, creían que sí cumplían muchas de estas cosas. Por eso cuando el Señor Jesús los interpelaba y los confrontaba fuertemente, quedaban sin piso, ¿no? Cuando iban a apedrear a esta mujer que estaba haciendo, que fue encontrada en adulterio y estaba en una circunstancia que según la ley había que apedrearla y venían todos a apedrearla, el Señor Jesús les dijo, bueno, listo, la ley dice eso, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ante eso, inmediatamente el Señor Jesús desnuda los corazones de todos y quedaron desarmados y se fueron. Y eso es finalmente tal vez el mejor ejemplo que podemos tener con respecto a lo que el Señor quería a la luz de la ley, de la escritura, de lo que se estaba haciendo religiosamente y lo que debería ser ahora nuestra vida. Y esto es una contraposición y un examen, como lo dije inicialmente, para que nosotros estemos como debemos estar en la dirección adecuada. Decía de la religión con respecto a eso, que nosotros mismos podemos caer en eso. Y podemos juzgar, podemos creer que nosotros lo estamos haciendo muy bien todo, podemos creer que ya no las sabemos todas y todo cobijado dentro de esa formalidad que nos da la religión que venda los ojos. Estos como Pablo creían que estaban sirviendo al Dios vivo y que estaban haciendo lo que debían hacer a la luz de la ley. Pero definitivamente el Señor le mostró claramente a Pablo que ese no es el sentido, que la religión no es el sentido de lo que es la voluntad de Dios para los hombres. La religión no salva, Cristo sí. No quiere el Señor una religiosidad, una religión, sino una relación personal contigo y conmigo. Y así lo manifiesta Pablo ahora que conoce a Cristo Jesús. Y dice Pablo, he muerto a la ley, he muerto a todas esas cosas, he muerto a todos esos rigores religiosos que no convienen y que no van más allá de lo que son en sí mismos. Muero a eso, entrego eso, me separo de todas esas cosas. Y qué bueno que nosotros también podamos decir en esta mañana, oye, sí voy a morir un poco a eso, porque eso es nuestra carne. La religión evidencia nuestra carne, evidencia nuestra pecaminosidad aún en la iglesia, porque hay muchas cosas que se hacen por mostrar y esa satisfacción que genera el hacer algo y ese respirito que da como wow, eso no es de Dios. Yo creo que a la larga, finalmente, cuando usamos la frase de cajón de que la gloria, perdón, entre comillas, una frase que se usa mucho, es que la gloria es para el Señor. Ojalá que no sea, como digo entre comillas, una frase de cajón, sino que realmente de corazón estemos buscando que la gloria sea para el Señor en todo lo que hacemos. Porque de lo contrario es religión, es religiosidad, es algo de lo cual debemos apartarnos y a lo cual debemos morir siempre. Y como decía Pablo, después de que conocí al Señor, he muerto a todo eso, me he separado de todo eso, de todos esos preceptos y todas esas cantidades de cosas que no son de Dios, son de los hombres, que se inventan los hombres para subyugar a otros hombres y no tienen nada que ver con la gracia y la persona misma del Dios vivo que conocemos. Y después de eso, en el verso que dijo en el verso 19, voy a acabar de leer esa declaración de Pablo en el verso 19 que dice: yo por mi parte
A la ley he muerto, a fin de vivir para Dios. Esa es la invitación en esta mañana para ti y para mí. Que vivamos para Dios. Que vivamos para Dios. De verdad. Que todo lo que vivimos sea para Él. Y viene el versículo del 20 de Gálatas 2, que repetíamos mucho con Álvaro en algún momento. Porque estas palabras de Pablo que el Señor pone hoy nuevamente delante de nosotros deberían ser una declaración tuya y mía con la misma determinación que las dice Pablo, que las dijo Pablo y como lo vivió Pablo. Decía que el Señor ha hecho algo en nosotros, que partió nuestra vida en dos, y ahora entonces eso se debe notar, se debe ver, que he muerto a aquello que no conviene y ahora vivo para Dios. Mi vida, voy a vivirla para Dios. Y entonces vivo para Dios. Y dice el verso 20, he sido crucificado con Cristo. Y este es un escenario en el que tenemos que entender que todo lo que padeció el Señor, todo lo que vivió el Señor antes de ir al Calvario, el Señor Jesús no llegó y tomó su cruz y ya, sino que tuvo un padecimiento largo, difícil, pesado y doloroso con respecto a tomar esa cruz. Este pasaje dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Tú y yo hemos sido crucificados con Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estaba buscando aquí la Reina Valera, también estoy leyendo la nueva versión internacional para tenerlo. He sido crucificado con Cristo. ¿Tú y yo hemos sido crucificados con Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo entender eso? Bueno, lo leímos, lo estuvimos revisando ahorita en el verso 19. Dice, he muerto a la ley, he muerto a todo ese pasado, me separo de eso que yo hice y que era. ¿Cierto? Cuando pensamos en eso, en esto que estamos hablando, tal vez sería bueno leer Lucas en el capítulo 9 y en el verso 23. Y Lucas, busquémoslo, si quieren buscarlo ahí, voy a buscar la nueva versión internacional, Lucas capítulo 9 de la nueva versión internacional. Búscalo ahí. Hemos dejado de publicar muchos de los versículos que estamos haciendo en la predicación para que no se nos pierda el buen ejercicio de buscar en las escrituras y entonces podamos nosotros seguir memorizando y buscando nosotros mismos y ayudándonos a nosotros mismos con el ejercicio de conocer de la palabra del Señor. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró el Señor Jesús: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y cuando leo en Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, entiendo que tiene que ver con ese escenario de renunciar a lo que nosotros éramos sin Cristo. Renunciar a toda esa ley, renunciar a toda esa religiosidad, renunciar a todo eso que nosotros éramos y aún que hemos permeado en la iglesia. Renunciemos a eso, crucifiquémoslo con Cristo. Puede ser doloroso, puede ser difícil, pero es necesario que nos crucifiquemos en el sentido de la cruz que debemos tomar cada día, cada uno, para ser discípulos del Señor. Y por eso Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. ¿Puedes decir amén? Ojalá que sí. Yo también digo amén. He sido crucificado con Cristo.
Y aquí viene una declaración que voy a leerla despacito porque es profunda y yo sé que te lo sabes. La mayoría de los que están viendo este video se lo saben. Pero leámoslo despacito y démosle un peso de gloria a cada una de estas palabras que está diciendo el apóstol. Y dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ya no vives tú? ¿Ya no vivo yo? Dice Pablo que ya, o sea, si vamos a ver lo que era la vida de Pablo, por eso les decía que es importante que entendamos que Jesús parte la vida de uno en dos. Con Pablo lo hizo y además se notó que lo hizo. Partió la vida, fue un momento determinante en la vida de Pablo. No volvió a ser el mismo porque se le notó el cambio, porque crucificó lo que era, se apartó de eso y ahora vive para Dios, como tú y yo espero que lo hagamos, amén. Ahora vive para Dios y dice, y entonces ya no vivo yo, no puedo ser yo el mismo de antes, el que esté viviendo ahora, porque ya no soy yo, ya he renunciado a todo lo que yo era y que no convenía. Y aunque estamos actualmente luchando con esa naturaleza, esa doble naturaleza en nosotros, hemos sido capacitados por el Espíritu Santo hoy día en nuestra vida para poder ya no ser nosotros. He sido capacitado con el Espíritu Santo para poder decidir en mi vida como corresponde, buscar lo que corresponde y andar como corresponde. No en mí mismo, no fundamentado en mi carácter, temperamento y voluntad, porque si no el resultado va a ser el mismo que tenía antes. Porque ¿cuál sería la diferencia? No, fundamentado en el Espíritu Santo y en su obra. Y entonces yo crucifico todo lo que yo era y me entrego al Señor. Y vivo para Él. Y ya no vivo yo. Mas vive a través del Espíritu Santo Cristo en mí. Ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Por eso cuando vemos la vida de Pablo, vemos a Cristo. Por eso Él dice, y sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es un escenario puntual en que se le nota que ya vive para Dios, que ya no vive para Él o para este mundo, sino para Dios. ¿Y tú y yo? ¿Se nos nota? Estamos todavía en ese punto 2, ¿se nos nota? Si ya pasó aquello que partió nuestra vida en dos, el punto 2 dice que se nos tiene que notar. ¿Se te nota? Había un comercial que decía que si uno tomaba mucha avena, se le notaba. Y entonces era determinante porque manifestaban en el comercial que era tan bueno que todo cambiaba, el tema de la digestión y todo internamente iba a empezar a funcionar mejor por consumir avena, y entonces a la larga eso que pasaba adentro, afuera se te notaba. Y si eso pasaba con la avena según ellos, imagínate con lo que estamos hablando hoy, ¿se te nota? ¿Eso que ha pasado en tu interior? ¿Se te nota? ¿O sigues siendo rencilloso como antes, perezoso como antes, envidioso como antes, egoísta como antes, orgulloso como antes? Porque si eso es así, entonces no ha pasado el primer paso todavía. Porque esto se te nota. Esto se te nota, el Espíritu se te nota. El Espíritu Santo de Dios en ti se te tiene que notar. Como se notaba en la vida de Pablo. Por eso él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que eso implica y representa. Que Cristo viva en mí significa que tengo su mente, significa que tengo su esperanza, significa que tengo el direccionamiento de sus mismos anhelos. Y el anhelo fundamental de Cristo era vivir para Dios, hacer su voluntad. Y qué bueno que nosotros podamos direccionarnos a entregarnos a eso ahora, si realmente Cristo vive en mí. Y ya no vivo yo.
Y ahora lo que vivo en mi cuerpo, porque aquí sigo, ¿verdad que sí? Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y aquí entonces es un poco recalcar sobre esto que ya hemos estado diciendo. Es lo que vivo, se me nota tanto que lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios que ahora vive en mí. El Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Y si el Señor dio su vida por mí, ¿por qué no dar yo la mía para Él? Si Él la dio por mí, yo doy la mía para Él. Es un poco lo mismo, ¿no? Ya no vivo yo, ya no vivo conforme a mis preceptos y a mis pareceres, sino que ahora Cristo vive en mí. Y eso lo cambia todo. Pienso diferente, siento diferente, reacciono diferente. O por lo menos así debería ser. Y se me nota. Él me amó y dio su vida por mí. Ahora yo lo amo y doy la mía por Él. Ese es el. Lo primero es que Cristo parte en dos nuestra vida. Lo segundo es que eso se nos nota en el día a día, porque ahora vivimos para Él. Y número tres, qué bueno que pensemos que todo eso se fundamenta en que Él me amó y dio su vida por mí. Y ahora yo, que lo amo, debo dar mi vida por Él. Todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que soy va direccionado hacia no desechar la gracia de Dios que está ahora sobre nosotros. Qué bueno que podemos nosotros pensar que, entendiendo esto que el Señor nos dice, su obra y su propósito en nosotros se fundamenta en que nosotros nos despojemos de lo que éramos sin Cristo Jesús. De nosotros mismos. Qué bueno que nosotros podamos pensar en que esta posición que el Señor nos ha dado, esta nueva realidad que el Señor nos da, fundamentada en su obra con cada uno de nosotros, evidencia justamente en la práctica lo que Él hace en nosotros para beneficio también de nosotros. Qué bueno que nosotros podamos redondear el vivir para Cristo, experimentando que ya no somos nosotros, sino que realmente es Él en nosotros. Y digo esto porque en la práctica no somos quien para juzgar a los otros. Creo que lo principal de esta palabra es que nos miremos a nosotros mismos, no a los otros. Porque nosotros podemos leer esta palabra y pensar que hay algunos y vienen a la mente nombres y personas que sabemos que dicen que son cristianos, pero no creemos mucho, o creemos que no están tan como debería ser porque sus vidas no se notan. Pero es que el Señor nos invita con esta palabra el día de hoy a que pensemos así. El Señor nos invita con esta palabra del día de hoy es a que nos miremos a nosotros mismos. Por eso les decía al comienzo que es como un examen, una evaluación de algo que ha pasado en nuestro interior y que se debe notar en nuestro exterior. De algo que se tiene que evidenciar, pero en nosotros, cada uno. Y bueno, que en esta mañana hoy yo me revise a mí mismo. Si realmente he muerto a lo que era. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. No pensemos en los otros. No pensemos en que nosotros lo estamos haciendo bien y que lástima que esta predicación no la escuchó tal persona. No. ¿Sabes qué? Creo que el Señor tiene esta palabra hoy justamente para nosotros que estamos escuchando. Y en su omnisciencia y manera, sabiduría eterna, Él sabe a quién llevar esta palabra. Y cuando estaba leyendo este pasaje, estaba leyendo y pensando que esta palabra es para mí. Que el Señor me está hablando a mí, me está diciendo a mí, me está retando a mí. Me está buscando a mí.
y quiere que yo sea diferente. Yo llevo en el Señor muchos años, pero el Señor quiere que yo ya no viva para mí, sino para Él. Y a veces terminamos viviendo un poco para nosotros y para Él también, pero así no se vale. Creo que Él quiere que ya no viva yo para mí, sino para aquel que me amó y dio su vida por mí, para que yo asimismo le ame dando mi vida por Él. Es una invitación esta mañana para que nos miremos en el espejo de la palabra, para que todos podamos contemplar lo que la Biblia nos dice y ajustar todo aquello que deba ajustarse en nuestras vidas para que se evidencie que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ojalá, hermanos, que esta palabra realmente cumpla su propósito en cada uno de nosotros como corresponde. Para terminar, quiero leer nuevamente este pasaje desde el versículo 19. Gálatas 2, 19 y 20. Dice el apóstol: yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amén. Que así sea. Y ojalá que puedas decirlo, subrayarlo y tenerlo muy presente todos los días de tu vida, y que así sea en la mía también. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por todos los retos que pones delante de nosotros, y permite, Señor, que se cumpla esta declaración en cada uno de nosotros como corresponde. Bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque podemos seguir aprendiendo de Él. Esta semana, hermanos, los invito el miércoles 7:30 de la noche para que estemos conectados y estemos muy pendientes de nuestra reunión de oración. Qué bueno que podamos seguir adelante con este propósito de vernos. Seguimos orando por el espacio para podernos congregar un día presencialmente. Estamos trabajando en eso. Oremos por nuestra ciudad, oremos por nuestros gobernantes y por todo aquello que nos toca. Espero que todos se estén guardando y obedeciendo a las autoridades como corresponde. Ojalá que el Señor nos siga guardando de todo mal. Permítanme orar para terminar nuestro servicio del día de hoy y que podamos tener una gran semana. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu palabra, por todo lo que hemos hecho, y te pido, Señor, que esta semana sigas tú ayudándonos, y ojalá que nos bendigas con ir avanzando en todo esto que tiene que ver con esta pandemia y este COVID. Gracias porque eres bueno, fiel y todopoderoso. A ti damos la gloria y dejamos en tus manos esta semana que viene, Señor. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un feliz resto de domingo y una gran semana para todos. Les deseo que estén bien. Dios los guarde y les bendiga. Gracias por conectarse y estar pendientes de nuestro servicio virtual. Dios les guarde a todos. La misericordia de Dios, sus promesas y su fidelidad me han llevado a conocer un poco más al gran Dios que tengo. Y aunque el aprendizaje en la prueba puede ser doloroso, su amor y su palabra me sostiene y me sustenta todos los días y para siempre. Amén. Cuando Cristo venga, si será de noche, tampoco lo sé. Solo sé que mi alma lo espera, y cuando
lo esperaré. Solo Cristo Jesús es mi esperanza, esperanza eterna. Yo tengo en Él y lo cantaré, así concluyo mi canto. Y en esto insisto, que cuando Cristo venga, yo me voy con Él. Quiero estar con Cristo hasta el final, y ya no yo ni lo que era, sino su amor y libertad. Estoy, así viviré y así lo esperaré. Con Cristo estoy y estaré unido hasta siempre. Y ya no yo ni lo que era, no soy el mismo de ayer. Él me tomó, me dio su amor.